Hola, Hola, ¿cómo estás? muy bien, Gustavo. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Pues Muy bien. muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y que hablemos del tema de tanatología. Y me gustaría, para aquellas personas que no te conocen, que platiques un poquito quién es Dana Casillas y qué hace, qué se dedica. Bueno, pues muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por esta invitación. Bueno, yo soy Dana Casillas, nací en Los Ángeles, California, pero desde muy pequeña mis papás me trajeron para Querétaro, México, y aquí he vivido casi toda mi vida. Soy tanatóloga, ¿no? Toda esta parte de la tanatología, duelos, pérdidas, todo eso, también me ha llevado a adentrarme en más cosas, ¿no? Más cosas como todas estas terapias holísticas, la angeloterapia, la mediunidad, ¿no? Las barras de Access, todo eso me ha llevado y realmente lo ha hecho la tecnología, ¿no? Porque cuando me metí en esto, me di cuenta de muchas cosas y me di cuenta de que para transitar un duelo se necesitan muchas herramientas, muchísimas. Entonces, he estado como en esta parte de siempre estar buscando más herramientas para el doliente, ¿no? La que le pueda Ujú. funcionar, ¿no? Llámese péndulo, llámese cuarzo, llámese barras, llámese meditaciones, ¿no? Cualquiera de esas, ¿no? Entonces eso es lo que me ha llevado, ¿no? Mi fuerte en sí es la tanatología, es mi pasión, ¿no? Y es lo que me ha llevado a estudiar más técnicas, más tipos de terapia, ¿no? Todo esto de la parte holística, la energía, todo este conjunto, ¿no? Que se hace. Y me nace la pregunta, ¿por qué decidiste estudiar otras cosas? ¿Mirabas que la tanatología no era suficiente o se Ajá. quedaba corta a la hora de tratar de apoyar a alguien? Sí, fíjate que lo que me fue llevando fue, no es lo mismo cuando estudias tanatología y te preparas para dar el acompañamiento a dolientes, ¿no? O dar acompañamiento a enfermos terminales, ¿no? A los que ya están a punto de trascender. Tú te preparas y estudias, pero realmente cuando vives un duelo, ¿no? Me tocó vivir un duelo, entonces me di cuenta que las técnicas de intervención que maneja la tanatología, al menos para mí, no eran suficientes, ¿no? Al menos para mí requerían más allá, o sea, yo quería saber más allá de qué manera podía yo transitar en este duelo, ¿no? Más allá de ir a una sesión y, y escribir una carta de despedida, más allá de ir a una sesión y gritarle a un cojín, ¿no? Quería saber cómo más esta parte y sobre todo es que todo esto, Gustavo, todo este duelar, ¿no? Como le dicen, es completamente distinto para cada una persona, para cada persona, es completamente individual. Entonces sí se me hacía muy corta esta parte de decir, bueno, todos escribamos una carta o todos utilicemos esta técnica de intervención o todos utilicemos esta estrategia tanatológica. Yo decía, pero si hay más, ¿no? Pero si el péndulo nos puede ayudar, pero si un cuarzo nos puede ayudar, pero ¿qué pasa si también aparte de estar viviendo tu duelo, también puedes equilibrar tus centros energéticos y te puede ayudar, ¿no? Y te puede hacer una sanación más rápida, más tranquila, ¿no? Etcétera. Y eso fue lo que me fue llevando a esta parte, ¿no? De decir, puede haber más, ¿no? Puede haber más y por supuesto no suplirlas, ¿no? No suplirlas, sino complementarlas, ¿no? Y esta es la parte como importante que debe de tener un tanatólogo, ¿no? El tanatólogo yo creo que nunca debe de dejar de estar estudiando, nunca debe dejar
de prepararse, como cualquier psicólogo, como cualquier terapeuta, ¿no? Siempre debes de abrirte más a lo que tu doliente, a lo que un psicólogo con su paciente pueda ir abarcando. Sí, y fíjate que me llama la atención ahorita una cosa que dices de que, pues no es lo mismo verla desde el profesional que le va diciendo a las personas, tranquila, no va a pasar nada, a estar ya del otro lado cuando quien sufrió la pérdida fuiste tú. Así. Y, y fíjate que, digamos, en diciembre mi padre falleció y a mi mamá le ha costado bastante porque fueron 50 y pico de años de casados, con altos y bajos, y toda la vida vivieron en el mismo lugar, y era como todo muy estructurado, si lo quieres ver así. Y recientemente fue con, ellos iban mucho con un médico que da terapias alternativas allá en Guatemala y que había estudiado con mi papá desde el colegio y luego en la universidad y siguieron amigos y entonces luego él les daba como terapias alternativas, les daba eh, sus fórmulas que él preparaba y todo eso. Y mi hermana llevó la semana pasada a mi mamá y me dice, fíjate que Luis Ángel le dijo a mi mamá así como que, bueno, que ya era tiempo como de soltar y de aceptar el duelo. Y entonces yo le decía a mi hermana, pues mira, por un lado es bueno que alguien fuera de la familia le diga eso, Ajá. pero también hay que respetar de que pues lo que está sintiendo mi mamá, nadie lo está sintiendo y no se puede venir desde la lógica decirle, oh, tranquila, no va a pasar nada, porque sí está pasando un montón de cosas en la casa. Entonces, como decías, el tener muchas herramientas para cada persona, porque todos vamos a venir desde una arista o una perspectiva distinta. Ujú. ¿Tú has visto que quien busca más al tanatólogo es el hombre o es la mujer? Definitivamente es la mujer. Y tristemente, y fíjate, Gonzalo, que qué padre que tocas este tema, porque justo un compañero tanatólogo me escribía hace 2 semanas sobre su esposa y él, por supuesto, habían perdido su bebé. Entonces él me contacta y me dice, oye, ya más o menos he estado trabajando con mi esposa, ya hicimos despedida, ya hicimos esto. Y yo, ok, ok. Entonces me la quería referir, ¿no? Quería ¿Mm? un... Pero él estaba organizando toda esta parte, ¿no? Entonces ya que terminamos con él, le dije, pues padrísimo, ella se pone en contacto conmigo y comenzamos a trabajar, bla, bla, bla. Pero déjame te pregunto algo, ¿y tú? ¿No? O sea, ¿y tú cuándo? Porque creemos que el hombre debe digo, sí, sí pasamos el proceso de duelo de diferente manera, hombres, mujeres, pero la mujer está más abierta a hablarlo, a expresarlo, a incluso hasta sentirlo. Y un hombre no, ¿no? El hombre debe de continuar con su trabajo, debe de continuar dando apoyo, debe de continuar dando el ejemplo, ¿no? Y esta parte es difícil también para el hombre, ¿no? Esta parte de decir, yo también lo quiero llorar. Y hay hombres, en verdad, Gustavo, hay hombres que no se permiten llorar, ¿no? ¿Por qué? Pues por toda la ideología, ¿no? Toda la sociedad, etcétera, etcétera. No, pero, por ejemplo, cuando un hombre, una pareja, pierden a su hijo, pues inmediatamente, cuando se pierde un hijo, la mayoría de las veces, no siempre, la mayoría de las veces viene el divorcio, ¿no? ¿Por qué? Porque duelan de diferente manera, ¿no? Y así como es
de individual cada duelo, como dices, con tu mami, no es lo mismo perder un esposo que perder el papá, ¿no? Entonces esos duelos no se van a comprender porque no es lo mismo. No voy a saber qué siente mi mamá. Yo sé lo que yo siento como hijo, ¿no? Yo sé lo que yo siento al perder un padre, pero no sé lo que es perder a mi pareja, ¿no? Incluso si perdieras a tu pareja, tampoco podríamos comprender a la otra persona, porque no tenemos los mismos apegos, los mismos sentimientos, las mismas experiencias de vida, ¿no? Entonces, sí, definitivamente un hombre es, no te digo que no te digo que no hay dolientes hombres, ¿no? Sí me ha tocado trabajar con hombres, pero la mayoría son mujeres. Ok. La mayoría se permite llorar, quien se permite decir estoy mal, es la mujer. ¿Y cómo mira la tanatología, digamos, cuando esa eh, pérdida, digamos, no es una pérdida de que la persona falleció, sino que una ruptura? ¿También entraría esas mismas herramientas que se pudieran aplicar? Porque van a haber personas también de que al momento de haber una ruptura, pues también van a pasar una cosa similar a un proceso de duelo. Así. Porque pues siempre ya no va a estar esa persona, van a haber cosas que en su día a día van a cambiar. Uh-huh. Entonces, ¿usarías más o menos esas mismas herramientas para poder ayudar a alguien que está pasando por una ruptura? Uh-huh. Mira, realmente la tanatología abarca todo tipo de pérdidas, tangibles e intangibles, ¿no? Las tangibles, por supuesto, es el fallecimiento, es un divorcio, ¿no? Que es una separación física, pero las intangibles a veces pasan desapercibidas, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de que eso también es un duelo, ¿no? Pero la tanatología sí las abarca. Y las intangibles, las simbólicas, también se trabajan con las mismas herramientas, ¿sí? A veces sí se utilizan, pero de diferente manera, ¿sabes? No se utilizan en manera de, pues de una pérdida que es, por supuesto, más trabajo, más duelar, más gestionar emociones, ¿no? Hay veces que pues todas estas pérdidas simbólicas o pérdidas intangibles también se llegan a abarcar y sí, se utilizan estrategias. Y eso es lo padre de toda esta dinámica de empaparte de la tanatología, de empaparte de técnicas de intervención, porque en uno de los diplomados, a mí me encantaba porque me enseñaban mucho acerca de las personalidades de las personas, ¿no? De entender la personalidad, qué tipos, ¿no? Cómo cierta personalidad reacciona a ciertas motivaciones, impulsos, emociones, etcétera, ¿no? Entonces yo decía, es un mundo infinito la personalidad de cada uno, ¿no? Y entonces, por esto mismo, no puedes aplicar la misma técnica, ¿no? Porque a Gustavo no le va a servir la misma técnica que le sirvió a Dana, ¿no? Y hay veces que yo he tenido sesiones y digo, bueno, es casi lo mismo, pero es casi el mismo duelo, etcétera, pero no puedo aplicar la misma técnica con una que con otra, ¿no? Porque no ha funcionado, no sé por qué. Hay veces que sí es padre y es la misma dinámica, pero incluso hasta las técnicas que utilizas las vas como moldeando a la persona, ¿no? Entonces, sí, todo depende, uno, de la personalidad y dos, del duelo que esté pasando, ¿no? Porque hay duelos que ni siquiera sabemos que amerita un duelo, ¿no? Hay duelos que ni siquiera nos podemos dar ese permiso porque pues hasta la misma sociedad es como más exigente en esta parte, ¿no? No llores por esto, ¿cómo vas a llorar por esto otro? Ve lo bueno de la vida, ve lo bueno ¿no? Y no te sumerjas en ser tan pesimista y demás. Y eso es lo que a veces hace que una persona no pueda transitar ese duelo,
¿no? Y por duelo me quiero referir que es un manejo de emociones, Ujú. un manejo de emociones que se gestionó por una pérdida, ¿no? Que se está dando, todo lo que estoy sintiendo se está dando por una pérdida, ¿no? Y por pérdida también podemos decir que es algo que tenía y ya no tengo, o también es un deseo que no he podido realizar, o es un deseo que ya no se va a poder cumplir, ¿no? También eso es una pérdida. Ok, entiendo. Y fíjate que ahorita vino a mi mente, digamos, en mi caso, pues yo nací en Guatemala y fue un país que estuvo mucho tiempo en conflicto, estuvo en guerra. Y hubieron muchas personas desaparecidas, tanto de un lado como del Mm, otro. Y habían casos en los cuales, pues esa persona desaparecida, pues sí llegó a fallecer, pero hubo otros casos en los cuales esa persona desaparecida estaba simplemente huyendo para que no lo mataran, pero nadie sabía qué había pasado. Pero definitivamente, pues era un proceso de duelo y de incertidumbres para muchas personas, porque no es lo mismo saber que tu ser querido, pues falleció y tú sabes dónde lo llevaste, ujú. a cuando pues no tienes ese cuerpo, no sabes dónde está, no sabes qué pasó. En tu experiencia has visto que eso es necesario muchas veces para que la persona logre cerrar más fácil esas heridas. Con, Hay, por supuesto que hay diferentes tipos de duelo y dentro de esta entra esta categoría, ¿no? Cuando es lo que describes precisamente, ¿no? La desaparición de una persona. Se supone, y digo se supone porque duelar, ¿no? O cerrar ciclos, es como su nombre lo dice, es seguir adelante, ¿no? Seguir adelante sin esta persona. Pero ¿cómo puedes seguir adelante si, cómo puedes decir adiós? ¿Cómo puedes cerrar? ¿Cómo puedes decir ya no vas a estar? Si realmente hay una esperanza, ¿no? Si realmente hay esta parte que tú mismo aunque lo sientas, ¿no? Aunque todo apunte a que haya fallecido, a que no va a regresar, etcétera, etcétera, no puedes no puedes duelar, ¿no? No puedes transitar por esta parte, porque el proceso de duelo es precisamente esto, para cerrar, ¿no? Para cerrar esta parte que es la ausencia de. Pero cuando no hay una certeza de ausencia, es muy difícil. Y regularmente, Gustavo, se hace un duelo no resuelto, se hace un duelo crónico, porque no nos permitimos este cierre hasta o que aparezca o lo vuelva a ver o lo vea, ¿no? Hay personas que no pueden cerrar si hubo un accidente y no ven el cuerpo de la persona fallecida, hay personas que no pueden cerrar ese ciclo, ¿no? ¿No? También precisamente para eso son todas estas costumbres del funeral, del sepelio, porque todo es un proceso para cerrar, todo, aunque no lo creas, todo es un proceso para la persona que se queda, ¿no? El que trascendió, pues realmente, dependiendo de la religión y costumbres y demás, pero el sepelio y todo eso es para el que se queda, ¿no? Es para salir de esta negación, ¿no? Porque las fases del duelo, el primero es el shock, ¿no? Y la negación de esto no puede pasar. Pero cuando pasas por esta parte, ¿no? Cuando pasas por este transitar del sepelio y de aceptar, ¿no? Eso es el primer paso para que tú puedas empezar un duelo. Y si no lo hay, es muy difícil, ¿no? Y entonces se genera, le dicen el trastorno por duelo complejo persistente, ¿no? Que a final de cuentas es un duelo no resuelto. No lo vas ni siquiera a comenzar, ¿no? Porque no es, ya no está, es un, tal vez sí está, ¿no? Entonces, ¿cómo cierro algo que tal vez sí está? Que es súper complicado, Gustavo. y ahora una de las cosas que viene a mi mente es, ok, dentro de las herramientas que dijiste se habían quedado cortas y empezaste a
buscar otras cosas, tener más herramientas en tu cajita de herramientas. Y entonces entró la mediumnidad. Ujú. Y tú piensas que para un tanatólogo, el tener esa parte o tener esa herramienta te aporta, te ayuda durante una sesión, durante el apoyar a una persona. Mira, la mediumnidad es algo delicado en el proceso de duelo. Y digo delicado porque no debes de suplir uno por otro. Realmente lo primero que debes de hacer es vivir tu duelo. Lo primero que debes de hacer es gestionar tus emociones. Ajá. Entender por lo que estás pasando. ¿Por qué? Porque imagínate que tú estás en un duelo y es muy reciente, ¿no? Y acaba casi de fallecer. Entonces tus emociones aún no están ni siquiera identificadas, menos gestionadas. Entonces cuando no están identificadas, realmente no sabes si estás en la tristeza, en el enojo, ¿no? Y imagínate que tú estás en la ira y en el enojo, que es una etapa del duelo y que es súper permisible, y, y te vas a una sesión de mediunidad, ¿no? Donde solo te dicen, estoy muy bien, estoy tranquilo, y empiezan a venir todos estos mensajes, pero el receptor está enojado, ¿no? El receptor internamente está con esta ira. ¿Por qué? Porque está transitando por él, ¿no? Por el enojo, está transitando por la tristeza. Entonces realmente el mensaje no llega como debe ser. Y la mediunidad es algo muy hermoso, pero cuando ya has trabajado tu duelo y puedes entender un poco y has gestionado más tus emociones, y entonces viene este mensaje y te complementa. Ajá, viene este mensaje de decirte, aquí estoy, ¿no? Porque imagínate que vamos a comenzar un duelo donde tú vas a aprender a vivir con su ausencia, aprender a vivir sin esta persona, pero está diciendo aquí estoy, ¿no? Entonces, ¿qué hace la mente? ¿No? Se conflictúa. Se conflictúa, pero esta parte de la mediunidad es como, yo la he visto, ¿no? Yo la he percibido así, que hay que tener como este cuidado, ¿no? Y siempre preguntar, ¿está listo para recibir? ¿Está listo para escuchar el mensaje? Y muchas veces sí lo están porque, pues, cuando uno busca también la mediunidad ya ha pasado tiempo, ¿no? Tuve también una chica que llegó cuando su mami estaba a punto de trascender. Entonces, pues se trabajó todo esto y se trabajó con la angeloterapia, ¿no? Porque cuando uno trasciende, pues no se va solito, ¿no? Entonces se trabajó toda esta parte bonita y demás. Pero una vez que trascendió, ella decía, a ver, platícame, porque ya su mami ya no hablaba. ¿Mm? A ver, platícame qué te dice que esto. Entonces le dije, ¿por qué no le damos tiempo a su trascender? ¿Por qué no le damos ese tiempo para transitar que su alma también necesita? Y entonces aprovechamos ese tiempo para trabajar aquí, ¿no? Para trabajar en tus emociones, ¿no? En trabajar en lo que tú necesitas, ya sea perdonar, ya sea pedir perdón, lo que haya sido, lo que haya faltado, ¿no? Pero yo era lo que le decía, vamos a trabajar esta realidad, ¿no? Y más adelante vemos todos los mensajes hermosos que te van a llegar. Entiendo. Uh-huh. Fíjate que aquí hay una pregunta que nos están haciendo que ¿cómo poder ayudar a un niño de una separación? Porque dice aquí, hola, ¿cómo ayudar a los niños en los duelos por separación, sobre todo separación de hermanos? Separación de hermanos, Ujú. me supongo los papás, ¿no? No, Bueno, no dicen más, no dicen más. bueno, la tanatología infantil, hay tanatólogos infantiles, ¿no? Porque es completamente diferente. Es todo un mundo. La tanatología infantil es completamente diferente a la de un adulto. Ni siquiera las técnicas son las mismas. Uh-huh. Pero sorprendentemente, un niño, eh,
acepta más la realidad, ¿no? Que lo que lo aceptamos como un adulto. Y en verdad que a veces creemos que proteger a un niño es mejor, ¿no? Y para que no sufra, y para que no le duela, y para que no lo afecte emocionalmente, para que no tenga ese trauma, ¿no? Que así le decimos, ¿no? Para que no vaya a afectar su desarrollo. Pero cuando ocultas, ¿no? Cuando ocultas o cuando mientes para protegerlo, ellos lo perciben perfectamente y ellos saben que no va por ahí, ¿no? Ellos saben que algo más está pasando. Pero cuando le das a ese niño la confianza de decir, te hablo con la verdad y está pasando esto, por supuesto en el idioma de ellos, ¿no? Cuando está pasando esto, pero les permites estar y ser parte de una realidad, ¿no? Te estás permitiendo y les estás enseñando a ellos también gestionar sus emociones. Les estás permitiendo a ellos también no esconder su llanto, ¿no? Porque la mamá le puede decir, todo está bien, y de repente sale rojísima de que ha estado llorando, ¿no? Y pensamos que el niño no se da cuenta, ¿no? Y Ujú. el niño sí, sí se da cuenta. Entonces, ¿qué le estamos enseñando al niño? Que el llanto se oculta, ¿sí? Que el llanto se esconde, que el llanto no debe brotar naturalmente. Y eso es lo más importante para los niños. Porque en la manera en que duelemos nosotros, ¿no? En la manera en que nosotros llevemos un proceso de duelo, también lo vamos a transmitir a nuestros hijos, ¿no? No vamos a decirle a nuestros hijos que se expresen y que sientan libremente cuando mamá no se expresa o papá no se expresa libremente, ¿no? Es Entiendo. la importancia de abrirnos con los niños. Y aquí nos ampliaba la información y nos dice que lo que sucede es de que los dos hermanitos están separados, uno se fue con papá, otro se fue con mamá por cuestiones legales. Pero entonces no está la separación de padres y ahora también del hermano. Uh-huh. Y es también trabajar, ¿no? O sea, imagínate que es hay duelos dobles, ¿no? Entonces, regularmente el duelo no viene solo. O sea, una pérdida siempre conlleva más pérdidas, ¿no? Pero, pero regreso a lo mismo, es trabajarlo, está bien llorar, está bien estar triste, está bien extrañar, ajá, porque a veces no nos permitimos y sentimos que si un niño llora es mucho sufrimiento, pero realmente lo que estamos haciendo es ayudarlo a gestionar, ¿no? Ayudarlo a liberar esa presión que también un niño puede acumular, ¿no? Porque cuando un niño acumula, entonces, así como el adulto tiene manifestaciones cuando reprime su llanto y reprime sus emociones, también un niño, ¿no? Son diferentes proyecciones, ¿no? El adulto puede tener la migraña, la enfermedad, el diagnóstico hasta de cáncer, ¿no? Todo eso puede desarrollar y el niño también lo desarrolla mordiéndose las uñas, ansiedad, tristeza y se genera una depresión. Entonces, yo creo que también se trata tanto de adultos como de niños, Gustavo, de quitarnos este tabú de que si lloramos nos vamos a quedar, es el miedo a que si lloramos nos vamos a quedar tumbados en una cama, ¿no? Ujú. A que si estamos tristes nos vamos a quedar tristes toda la vida, a que si estamos enojados ya somos unos amargados, ¿no? Es quitarnos también todo este tabú y toda esta parte de decir, hey, no pasa nada si se pone triste, ¿sí? No pasa nada si el hermano está distanciado. Hay maneras de que se lleve todo esto de una manera más armoniosa, ¿no? Y una vez gestionando todas estas emociones, pues puede haber una llamada, puede haber, no sé, ¿no? O sea, especulando en la información Ujú. que Ya. Y fíjate que aquí también ponen, están en diferentes países, no pueden ver a los hermanos. Esta es otra persona haciendo una pregunta. Eso también sería una forma de duelo también. sí, sí, pero hay muchas, dinámicas, ¿no? O sea, la videollamada, o sea, toda esta parte,
todo depende de la relación. Si hay un pleito muy grande, ¿no? Hasta los adultos también, entre hermanos hay separaciones, ¿no? Entonces, todo esto conlleva pérdidas, ¿sí? Pero regreso a lo mismo. Está bien extrañar, ajá. Está bien decir, me duele, ¿no? Está bien hacerlos parte, ¿no? Porque a veces pensamos que, que el no hacerlos parte del divorcio o que el divorcio los va a lastimar o que la muerte del abuelito lo va a impactar y viene un tema, ¿no? Hay veces que no los llevamos al sepelio, no los llevamos al funeral, ¿no? Porque les puede impactar. Entonces, son temas, ¿no? Que por eso hay una sección de tanatología infantil, ¿no? Porque creemos que son muy débiles, creemos que son muy susceptibles al dolor y entonces los cubrimos en una burbuja de cristal y resulta pues más doloroso, ¿no? Porque ya de grande te puede decir, ¿ves? No puedo llorar, ¿no? Te puede decir, tengo que encerrarme. Hay muchos hombres, ¿sí? Hay muchos hombres que solo lloran en la regadera. Uh-huh. Durante todo el día están muy bien, pero en la regadera, en un lugar donde están completamente solos y nadie los va a ver, es ahí donde se pueden desahogar, ¿no? Y también no está padre, también no está bueno gestionar de esa manera. Uh-huh. Y hablábamos anteriormente de que sí existe esa parte o ese momento en el cual la mediumnidad puede complementar, pero primero hay que como empezar a gestionar ya cuando se está listo, preparado, preparada, entonces ya se puede empezar a escuchar esos mensajes de estoy bien, eh, porque como decías, si estoy molesto porque, ah, sí, ahora estás bien allá de aquel lado y yo aquí estoy con hambre, yo estoy aquí con deudas, yo estoy aquí con, quién sabe qué está sintiendo esa persona en ese momento, porque ahí es donde viene que ese proceso de duelo es muy diferente para cada persona, porque las circunstancias son muy particulares en cada caso. Exacto. Fíjate que me tocó una sesión en la que ella me decía, ya estábamos en esta parte de mediunidad y también estábamos en la otra parte de tanatología, ¿no? Hay veces que se complementa, Gustavo, y hay personas que no saben que soy medium, ¿no? Hay personas que no saben ni siquiera que soy angeloterapeuta. Únicamente se enfocan en la tanatología porque es en lo que ellos creen. Pero bueno, regresando a esta parte, ¿no? De cómo estás tú en este momento y qué mensajes estás recibiendo. Fíjate que me dijo, es que no se vale, Dana. No se vale porque ahora resulta que es súper tierna y súper dulce y sus mensajes son hermosos y he estado cocinando y la he sentido y he sentido su calor, pero en vida me trató súper mal, ¿no? Pero en vida fue una persona súper dura conmigo, no es justo, no se vale. Entonces, ¿no? ¿Dónde te quedas, no? ¿Qué parte trabajas? ¿No? Como persona, ¿qué parte trabajas? ¿Esto que me duele o esto que está muy bonito? ¿No? Entonces, ahí entra un trabajo donde trabajándolo, gestionándolo, viviendo, o sea, sintiendo realmente lo que me duele, no escondiéndolo, poniéndomelo de frente, entonces ya voy a poder transitar en un recibir algo bonito, ¿sí? Pero tengo que trabajar esto que todavía me duele, porque si me dices algo bonito, todavía no. Por eso la mediunidad es súper, hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, hay que también saber en qué proceso está, ¿no? A quién estamos queriendo contactar, por qué lo quieres contactar, qué necesidad tienes, o sea, ¿no? Todos queremos volver a saber algo de nuestro ser querido. Personalmente, a mí era muy hermoso cuando me daban un mensaje, ¿no? Yo, mi mejor amiga trascendió y entonces, pues sí, me llegaban mensajes, siempre se me manifestó en un petirrojo,
todos los días, ¿no? Venía y escuchaba mensajes y compañeras de mediunidad también me decían, te manda a decir esto y esto y el otro. Pero yo decía, sí, pero ¿cómo extraño las tardes de café? ¿No? ¿Cómo Ujú. extraño irme a desayunar con ella? ¿No? Entonces, también es toda esta parte física que debemos de trabajar, ¿no? Y toda esta mediunidad y toda esta parte es muy hermosa, pero en su momento, ¿no? En el momento en el que tú te sientas receptivo. Y no precisamente tienes que haber terminado un duelo para entrar a una mediunidad, ¿no? Pues cuando tú te sientas en este proceso de que ya has estado avanzando, de que sí has trabajado tu duelo, ya has avanzado y te has sentido ya no tan mal, sí puedes recibir un mensaje que va a ser el clic para que tú cierres, ¿no? Que va a ser el broche para que tú digas, esto era lo que necesitaba. Ujú. Entiendo. Y fíjate que, digamos, en mi caso, la primera pérdida que tuve yo fue más o menos tenía 17 años, entrando a los 18, cuando muere mi abuelo por parte de papá. Y para mí fue devastador. O sea, y a raíz de eso, pues empecé a ver de que las respuestas de mi paradigma en aquel entonces, la religión, como que no se quedaban cortos. Y luego encontré unos libros de Allan Kardec en la biblioteca de mi abuelo. Y que desde niño como que me los escondía, así como que no, esos no se tocan, no, esos no. Y empecé a explorar toda esa parte. Y para mí, conforme empecé a leer todo eso, y empezaron más preguntas, más, bueno, y entonces que la iglesia, entonces aquí dónde queda, entonces eh, un montón de cosas, pero luego como que en su momento, como decías, fue una palanca como para terminar de sanar y cerrar ese ciclo y decir, bueno, ya, tengo una forma de cómo comunicarme. Sí. Y eso era como bueno, ya tengo mi línea de celular cuando quiera. Ay, Y no venía desde el morbo o la curiosidad, sino que era de aquella necesidad. Y en el caso de personas que ya llevan un cierto tiempo, tú aconsejarías a las personas que, qué necesitan para poder estudiar mediunidad, para poder como trascender ya esa segunda fase de, bueno, ya viví mi duelo, y ahora cómo sigo ese proceso. para que él conecte con su ser fallecido. Correcto. Ajá. Yo creo que es estar abierto. Es esta parte de querer abrirte a recibir. Hay muchas creencias y creencias limitantes, ¿no? A mí me costó mucho trabajo, Gustavo, mucho trabajo entrar en esta parte de la mediunidad, ¿no? Como te decía hace un rato, hay mucha gente que no saben que yo soy medium, soy tanatóloga, ¿no? Y como tanatóloga, pues sí, en todos lados me expongo como tanatóloga, pero como medium es muy, muy poco, muy poco. Entonces, si tú quieres estar en esta parte de la mediunidad para conectar con tu ser fallecido y más, ¿no? Y más, porque hay mucha gente que también quiere estudiar esta mediunidad para canalizar y para dar esos mensajes, ¿no? Que también es algo muy, muy hermoso. Yo creo que es abrirnos y yo creo que es el dejar atrás nuestras creencias limitantes, como decías, y la religión, porque es un tema súper difícil. Hay muchos mediums que, que vienen de una familia muy católica, ¿no? O muy cristiana, etcétera. La religión es una limitante muy, muy grande, ¿no? La familia de mi esposo y mi esposo son muy religiosos. Entonces, olvídate que la familia de mi esposo
sepa, ¿no? Incluso a mí me han dicho, pero es que eso en tu religión es pecado, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? Entonces todo eso te frena, ¿no? Todo eso te limita. Pero si tú realmente quieres conectar, ¿no? Si tú realmente quieres cerrar los ojos y escuchar los mensajes de tus seres queridos, es dejar afuera todo esto, ¿no? Y abrirte a que puedes escucharlos, a que puedes sentirlos, ¿no? Y todas estas creencias de ya no les llores, ya no les hables, déjalos ir, suéltalos, todas estas palabras, híjole, en la mediunidad no entran porque es como esta dualidad, ¿no? Mientras la tanatología te está hablando de cómo vivir sin esa persona, cómo vivir con la muerte de esa persona, la mediunidad te está diciendo la muerte no existe, ¿sí? Entonces es una dualidad muy, pues hasta complicada, si quieres, puede ser, pero realmente al final es lo mismo, ¿no? Si le escarbas un poco la tanatología, también te dice, vive la vida, ¿sí? A mí siempre me decían, es que ¿por qué estudias eso? ¿Por qué estás estudiando cosas de muerte? ¿No? Por qué el tema de muerte tan cerca de ti? Como si yo fuera a llamar la muerte, ¿no? Estudiando Ujú. esto. Entonces, yo le decía, es que no estudio la muerte, estudio la vida con una pérdida. ¿Cómo aprender a vivir con una pérdida? Estamos rodeados de pérdida. Todos vamos a seguir teniendo pérdidas a lo largo de nuestra vida. Entonces, también aprender a vivir. Y la mediunidad también es, todos los mensajes siempre son, sigue viviendo, sigue, yo estoy aquí, vamos, y siempre es este apoyo, este gancho, este bastón, este impulso a seguir viviendo, ¿no? Entonces yo creo que también es esta parte de entender la muerte, de entender que no debes de tener miedo, que digo, una vez escuché, la muerte, el día de tu muerte es el mejor día de tu vida, ¿no? Porque es cuando trasciendes y demás, y wow, dile eso a alguien que se le acaba de morir y te va a dar, ¿no? Porque cómo va a ser el mejor día. Pero realmente es tener otro concepto de la muerte, ¿no? Y la mediunidad es lo que no existe la muerte. Sí, y fíjate que también algo que yo he visto es cuando la persona está lista y acepta que ya está por partir, eh, se prepara de cierta forma. Digamos, en el caso de mi abuelo, yo recuerdo de que él estuvo hospitalizado, estaba en el hospital militar, estuvo como 15 días y él lo que le preguntaba al doctor era, ¿cuándo me puedo ir a mi casa? Y entonces le dijo, mire, cuando ya mire que la infección pasó y que todo está bien, ya lo dejo ir a su casa. Entonces él trabajó todo lo necesario para irse a su casa y en el momento en que él llega, baja del carro, dice, estoy cansado, me voy a ir a mi cama. Se puso en su cama, dio dos respiraciones y ahí se quedó. Entonces era el deseo de morir en su cama, en su casa, en paz, sin que le estuvieran fastidiando. Entonces es donde uno empieza a ver que ya la persona sabe, la persona está lista y entonces no tenemos por qué nosotros seguir como atándolos aquí. Sí. Ay, Gustavo, y fíjate que yo recuerdo mucho cuando mi amiga ya estaba por trascender. Todos, la mayoría, incluido tu mami, siempre me decía, vete a despedir, ya despídete, ya despídete. Y yo no entendía esta parte de despídete, suéltala, ¿no? Yo no me cabía, ¿no? Y ya estaba con mi primer diplomado en tanatología, ¿eh? Entonces yo decía, ella se va a ir cuando se tenga que ir.
pero pues yo también estaba en esta parte de negación, ¿no? O sea, yo todavía decía, nos podemos ir a la casa, amiga, y podemos, ¿no? Pero bueno, todos me decían, suéltala, todos me decían, despídete, todos me decían, y yo decía, ya me despedí. Y al día siguiente iba otra vez al hospital, ¿no? Y yo le decía, tranquila, si ya te quieres ir, ya vete. Pero en mi interior, Gustavo, no todavía, yo no la soltaba. Hasta que en una ocasión le tocó, o me tocó más bien, este, esta parte le dieron un baño, ¿no? Y al momento en el que la voltean, yo le veo una herida muy grande y dije, ya es momento, ¿no? Ya es momento y no, esto no es tu vida, ¿no? Y ahí entendí lo que es soltar. Ahí Ujú. entendí lo que es decir, ok, ya no se trata de mí, se trata del amor hacia ti, ¿sí? Y el amor hacia ti es adelante, ¿no? Ahí entendí lo que es realmente el soltar. Y la tanatología no me lo había manifestado de tal manera como el vivirlo, ¿sí? Entonces, cuando yo dije, tienes razón, amiga, o sea, ya entendí, ¿sí? Al día siguiente falleció, ¿no? Entonces, y no quiero decir que yo la detenía o yo la retenía, no, 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 pero yo entendí lo que era soltar, ¿no? Porque cuántas veces escuchamos, ya suéltalo, ya despídete, ya esto, ya el otro. Y ahora cuando escucho esto, yo digo, realmente no sabemos qué soltar, ¿no? Realmente no es fácil entenderlo hasta que, ¿no? Hasta que lo tienes que vivir, hasta que lo tienes presente. Sí. Y fíjate que si bien es cierto, nadie estamos esperando así con cronómetro cuándo es que nos va a tocar, aquí es donde viene ese tema de que muchas veces, como no se ha hablado, entonces ahí es donde empiezan también otro montón de temas legales, de temas de estar preparados al momento de... eh, ahorita se me vino a la mente el caso de un amigo que su esposa estaba padeciendo del corazón, pero ya tenía más o menos 12 años de estar padeciendo del corazón. Y, y recientemente le hicieron un trasplante y pues no funcionó como ellos querían. Y me decía otro amigo en común, me decía, fíjate que yo no sé por qué no se había preparado, porque ahora es el lidiar con la pérdida y con todo el tema de funeraria, esto, lo otro, que ahora es una bronconota porque no estabas listo. Ay, sí, sí. Y es que regularmente no nos queremos preparar a eso, ¿no? Sí, sí, si hacer un testamento, o sea, si tienes bienes, sí vas y haces un testamento, ¿no? Porque tienes que cuidar esos bienes, tienes que dejarlos porque te costó tenerlos. Pero si no tienes, tampoco te preparas, ¿no? En la tanatología siempre nos hacen hacer un escrito, ¿no? Y, ay, se me fue ahorita el nombre, perdón, pero es un escrito que incluso lo puedes hasta notariar, donde tú dices, mi funeral así, mis canciones así, mis cosas así, ¿no? Todo esto, mi anillo para tal, pero, uy, no, Gustavo. O sea, son muy contadas las personas que tienen su muerte resuelta, ¿no? Es un tema del que no queremos hablar, es un tema de que, y personalmente, ¿no? O sea, imagínate que como tanatóloga, yo voy con mi mamá y le digo, ma, es que, en serio, si mi muerte es muy repentina, voy a ser muy feliz. Ay, hija, cállate, ¿no? Ma,
es que yo cuando me muera, haz esto, hija, cállate, ¿no? O sea, siempre, 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 lo último de lo que queremos hablar es de la muerte. A veces podemos hablar de nuestra muerte, ¿no? Porque quien está informado y sabe que hay más allá o sabe más o menos a dónde vamos a ir y demás, ya no nos da miedo nuestra muerte. Nos da pavor la muerte de nuestro ser querido, ¿no? Nos da pavor hablar siquiera o pensar siquiera en la muerte de la gente que está a nuestro alrededor, ¿no? O sea, de nuestra muerte, ok, ¿no? Y aún así evitamos toda esta parte, ¿no? Aún así le damos la vueltecita si podemos hablar de otro tema. Sí, y fíjate que tú hablabas del tema de los niños. Yo recuerdo haber tenido unos 4 o 5 años que yo iba de la mano de mi abuelo y fuimos a escoger el lugar donde compraron el cementerio. Y entonces yo fui con él y en ese momento se miraba así como jardines y se miraba esto y se miraban así como unos circulitos de concreto con números y todo. Yo le preguntaba, ¿y eso qué es? Y me dice, oh, es que aquí en este lugar es donde van a hacer como el mausoleo y aquí nos van a enterrar. Y yo en ese entonces pues no lo entendía, Ajá. pero él me lo hablaba así como, oh, mira, estamos comprando esto y aquí y allá. Y recuerdo de que era algo como muy metódico, de que él recibía su pago mensual y vamos a ir a pagar el cementerio, vamos a ir a pagar la funeraria. Y yo no entendía eso, pero yo lo acompañaba a todos los lugares y él lo hablaba así como muy normal. Así. Y recuerdo que he de haber tenido como unos 7 años cuando fui por primera vez a un entierro y fui con él. Y era el hijo de una su prima y la señora estaba desconsolada, gritaba y todo. Y ya con los años, luego me dice, ¿te acordabas cuando fuimos al cementerio y había una señora gritando? Sí, ella es la que estaba gritando. O sea, me lo hablaba así muy normal, así como, Sí. sí, sin tapujos y sin dorarme la píldora, sino que me decía, oh, está llorando porque se le murió su hijo. O sea, y sí, déjala llorar. O sea, no, no como otras personas así que decías, pues no dejes que lloren, ya déjalo ir, sino que era Natural. muchas, muchas conceptos, era así con el ejemplo, te estaba diciendo, no, esto es parte de la vida. Parte de la vida, exacto. Y es que mira, ¿a cuántos niños no has escuchado que le dicen, es que tu abuelito ya se quedó dormidito, ¿no? Ya está dormidito y ya está descansando. Y el niño no puede dormir las siguientes 15 noches, ¿no? O sea, realmente no trabajamos mucho en esta parte de qué decir, ¿no? Y cómo decir y cómo proteger. No sé si es la palabra, pero es como hasta este instinto de querer proteger, ¿no? De no querer ver al otro sufrir, ¿no? Ujú. Cuando viene una persona, y a lo mejor cambia un poquito el tema, pero es parte de, porque cuando una persona está en duelo, a veces lo que quieres es como distraerlo, ¿no? Y la persona que está en duelo, lo último que quiere es distraerse, ¿no? Entonces, eh, acá en la familia también pasó, ¿no? O sea, mi suegro perdió a sus papis hace un año y entonces él después me decía, ¿por qué nadie me pregunta cómo estoy? ¿Por qué nadie me pregunta cómo voy? Ujú. ¿No? Nadie quiere hablar del tema y yo a veces quiero hablar de mis papás, ¿no? Quiero hablar de este tema. Y nos tocó que en una comida estábamos todos los amigos y mi esposo se levanta, se va al baño y los amigos se dirigen conmigo y hasta se acercan y me dicen, ¿cómo va? ¿Cómo se ha sentido? Y yo les dije, es que pregúntenle a él, no sean gacho. O sea, Ujú. también es justo, ¿no? Pero bueno, el amigo y la persona que te quiere, lo que quiere es que no sufras, ¿no? Y si te quiere hablar o se le ocurre sacar algo al tema y tú lloras, se siente mal porque es como, te hice sentir mal. No,
¿no? Y es como todo este conjunto de no hablar, ocultarlo, ¿no? Tanto a niños como a adultos. ¿Para qué? Para proteger, pues sí, es algo muy amoroso, gracias, pero también es algo muy amoroso el, ¿quieres llorar? Aquí estoy, ¿no? Y cuando hablas de esa parte de llorar, es un tema que muchas veces, como no se habla, es cuánto tiempo es lo justo que puedes llorar. Y ahí es donde, pues, no hay una tablita donde te dice, después de tanto tiempo ya nomás lo lloras 10 minutos, después de tanto tiempo 5 minutos. O sea, no, no funciona así. No funciona así. Estaría muy padre, ¿no? Porque ya todos estarían esperando al sexto mes para... Pero no, fíjate que es un tema en tanatología, es un tema súper extenso porque no hay tiempo. Hay tanatólogos que sí ponen tiempo, ¿no? O sea, tú al año y medio ya debiste de haber tenido un duelo trabajado, ¿no? Pero yo personalmente, yo siento que no hay duelo, o sea, no estás cocinando un pastel, ¿no? Estás trabajando con tus emociones y a alguien le puede tardar más en reconocer esto que le duele que a otro que le puede costar muy poquito tiempo reconocer, ¿no? Entonces, por eso no hay un tiempo específico ni el tiempo en el que te va a dejar de doler, ¿no? Porque sí, regularmente lo que queremos es que ya no duela. Ajá, entonces, ¿cómo podemos hacer que ya no duela? Quiero que esto pase rápido, pero al mismo tiempo, pues no quiero ni siquiera afrontarlo, entonces se hace aún más largo. Ajá. Este transitar, dice Jorge Bucay, es el camino de las lágrimas, ¿no? Porque es un transitar y puedes ir muy lento, ¿no? O puedes ir muy, muy lento. Pero el consejo es no vayas rápido. No vayas rápido porque te vas a brincar muchos procesos que te pueden hacer venir para atrás otra vez, ¿no? Y también yo le decía a mi esposo, es que no hay un dolorómetro, ¿no? O sea, no hay, a ti te duele más que a mí me duele más, o a ti no te debe de doler porque realmente te despidieron del trabajo, ¿no? Y yo acabo de perder a mi mamá, pero realmente no sabemos qué emociones o qué apegos estábamos canalizando en cada una de esas situaciones. Entonces, híjole, Gustavo, por eso el duelo es tan, tan, tan personal, ¿no? Que no hay tiempo, no hay ritmo, ¿no? Sí debes ser activo, ¿no? Sí debes de moverte, sí debes de actuar, sí debes de trabajarlo, pero pero sí, no dejes que nadie te apresure, no dejes que alguien te diga, oye, ya pasó un año y le sigues llorando igual que el primer día, cálmate. Pues no, no, al contrario, en vez de hacer un comentario así, mejor vamos viendo por qué, ¿no? A lo mejor le puede ayudar más oye, ¿no te gustaría platicar con alguien? ¿No te gustaría sacarlo con alguien? ¿No? Por eso a veces es tan, pues, difícil, ¿no? Trabajar tu duelo, porque imagínate, Gustavo, que uno le duele la garganta y se toma el ibuprofeno, ¿no? Pero no se le quita, y entonces ya empezó con escurrimiento y se toma el té, y total que vas al doctor hasta que ya no puedes más, ¿no? Ujú. Imagínate las emociones. Realmente uno llega al terapeuta, llega al tanatólogo, llega al psicólogo, psiquiatra, cuando ya no puede más, ¿no? Y a lo mejor llega contigo y te dice, hace 2 años falleció mi ser querido y no puedo, ¿no? Y tú dices, ¿y por qué dejaste pasar tanto tiempo? Pero es parte también de, ¿no? Es parte también de una persona decir, sí puedo sola, sí puedo transitar, ¿no? Me voy a ver el video de el tanatólogo que habla de las fases del duelo. Ah, estoy en el enojo. Ah, estoy en la aceptación. Ah, estoy en la negociación. Pero, ¿y luego? ¿No? ¿Y luego qué hago, no? Y es esta parte de, pues, fomentar el pide ayuda,
¿no? De fomentar cualquiera que sea la terapia que tú te sirva, llámese terapias alternativas, llámese terapia psicológica, la que te guste a ti, la que más resuene contigo, pero pide ayuda. Ajá, sea aunque sea un despido, pide ayuda, ¿no? Aunque sea el síndrome del nido vacío, pide ayuda, ¿no? Porque pedir ayuda no es de débiles, no es de humillación, al contrario, es también un acto de amor hacia ti, ¿no? Es también un acto de amor de decir, quiero cuidar mi salud mental, quiero una paz emocional. ¿Cómo la logro? Sí, y estás tocando un tema bien importante porque si de nosotros dependen más personas o nosotros vamos a afectar a más personas, es muy, muy, muy importante que trabajemos en nuestra salud y paz mental, Así, porque si no, pues va a ser una bomba de tiempo, porque vamos a empezar a afectar a más personas por no querer trabajarnos. así es. Y es esta parte cuando, yo me acuerdo que cuando me subí a un avión, ya con más conciencia, ¿no? Y te dicen, lo primero que haces en caso de emergencia, te pones tú la máscara y luego el otro, yo dije, no, primero se la pongo a mi hija, no, primero se la pongo al que está al lado y luego me la pongo, pero no, y en el duelo no es tan diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo primero tengo que respirar para poder salvarle la vida a alguien y en el duelo es igual. Primero tengo que trabajar mi duelo para poder darle contención a mi hijo, por ejemplo, ¿no? Si muere su papá. También tengo que trabajarlo yo. No tengo que ser fuerte para que mi hijo no sufra, ¿no? También yo tengo que trabajarlo primero, también tengo que este, resignificarlo yo, también tengo que sacar mi resiliencia, también tengo yo que sacar todo esto para poderlo transmitir, para poder dar ese apoyo y esa contención, ¿no? Tuvimos un programa que solamente hablaba de cómo transitar tu duelo si tú tienes que ser el apoyo de la familia. Y es el primer tema que tocamos, ¿no? El hombre. El hombre no tan sencillamente se puede tumbar en una cama a llorar. ¿Por qué? Porque tiene una familia atrás de él, ¿no? Porque no se puede permitir esta parte, porque tiene que ser el apoyo, tiene que ser el que contiene. Uh-huh. Entonces, este trabajo, esta salud mental, esta paz mental, tiene que empezar por ti, ¿no? Y regresamos al tema que tocamos. La manera en la que tú vivas tu duelo es la manera en la que vas a transmitir a tus hijos vivir un duelo. Y no duelo solo por pérdidas de seres queridos, sino duelo también cambios de escuela, ¿no? Pérdidas de amigos, ¿no? Porque es algo muy común en la adolescencia, en la niñez, ¿no? Que van cambiando de amiguitos y empiezan a añorar a su amiguito. Y el amigo nuevo no es como el amiguito. Todos Ujú. esos son pérdidas, ¿no? Y en la manera en lo que los enseñemos a decir, está bien, está triste, está bien enojarte, ¿no? Pero todo eso, transmitirlo, depende de qué tanto te permites tú. Uh-huh. Muy bien. Y si las personas quisieran contactarte para poder hacer algún tipo de sesión o terapia contigo, ¿es únicamente presencial o puede ser en línea? No, Eh, es en línea, ajá, presencial, en línea, y también hasta la mediunidad también es en línea, pues todos estos lives y todas estas canalizaciones se realizan en línea, ¿no? Este boom también salió a ayudar con la pandemia a hacer todas estas partes de que en línea se puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Y la tanatología y todos estos procesos también se pueden, o sea, las técnicas, sí, por supuesto, una, ciertas técnicas de tanatología o estrategias
van a servir mucho si son presenciales, ¿no? Porque pues ese contacto y ese sentirte, ¿no? Esa calidez también es importante, pero bueno, si no se puede dar así, en línea también se trabajan, ¿no? Y se trabajan técnicas. Y a todo te vas acoplando, Gustavo. Tú, al ir conociendo a la persona y cómo puede reaccionar y qué le gustaría y demás, es esta adaptación, ¿no? Es esta parte de decir al tanatólogo, llénate, ¿no? Infórmate, no te quedes con un conocimiento, ve generando más. Lo único que no puede ser en línea son las barras de Access, ¿no? Porque esos son, Porque es así, tienes que tocar los puntos y... ah, pero todas las demás, ¿no? Incluso hasta el péndulo también, cuarzos también, o sea, todo también puede ser en línea. Muy bien. ¿Y algo, algún mensaje final que le quisieras dar a todas las personas que nos vieron o que nos van a ver sobre el duelo, sobre cómo gestionarlo de la mejor forma? Pues yo me iría en la parte en la que se permitan, ¿no? En la que se permitan sentir, porque todo esto se deriva a esta parte de dejarme sentir, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hacen enojar o nos hacen algo que nos dolió y decimos, ay, no, no voy a dejar que me afecte, no voy a dejar que esa persona me haga sentirme mal? Pero a veces te das cuenta de que si te permites sentirte mal un ratito, desaparece, ¿no? Y te das cuenta de que si lo lloraste, se salió, ¿no? Se salió realmente de ti. Entonces, yo sí haría esta invitación a buscar esta ayuda. Si no tienes, porque esto también es muy común, Gustavo, si no hay presupuesto para acudir a un tanatólogo, a un especialista, busca tu red de apoyo. Ajá, busca tu red de apoyo, busca las cosas que te puedan ayudar a que puedas tú gestionar tus emociones y a llevar un proceso, ¿no? Vívelo, ¿no? Vive todos los duelos que todas las circunstancias te han llevado a vivirlos y permítetelos, ¿no? Permítete sentir ese dolor, no le tengas miedo, ¿no? Porque cuando palpas el dolor, de repente ya no lo sientes, ¿no? De repente ves que puedes ser más fuerte de lo que pensabas, ¿no? Uno sabe, uno no sabe lo fuerte que es hasta que la fuerza es lo único que tiene por hacer, ¿no? Entonces, pues eso sería, ¿no? La invitación a que trabajen siempre en sus sentimientos, en su paz mental, porque eso les va a abrir la puerta a muchísimas cosas, ¿no? Todos los que quieren canalizar y mediunidad y todo, tienen que hacer primero un trabajo interno súper fuerte, ¿no? Y súper padre a la vez, para que todo pueda como que fluir más fácil, ¿no? Porque si hay obstáculo aquí y en el corazón, pues no puede desarrollarse nada bonito, ¿no? Está bien. Muchísimas gracias. Y pues llegamos al final de esta transmisión. Ha sido un gusto tenerte aquí Muchas. y esperemos que a las personas les pueda aportar un poquito de luz si están pasando por un proceso de pérdida, ya como platicamos ahí, para quienes recién se conectaron, les invito a que puedan ver la transmisión completa porque esa pérdida no es necesariamente la partida de un ser querido, sino que cualquier separación, cualquier pérdida de no tenerlo al lado, se puede considerar un duelo, ¿verdad? Así. Así que Uh-huh. muchísimas gracias, Dana, y espero que lo podamos seguir repitiendo en futuras ocasiones para ir hablando un poquito más de esos temas, porque me imagino que van a surgir muchas preguntas aquí que las personas van a ir dejando, así que pues por aquí vamos a seguir compartiendo con la comunidad y pues muchísimas gracias. Al contrario, Gustavo, muchas gracias por tu invitación y por dejarme ser parte de esta comunidad tuya tan hermosa que tienes, ¿no? Es admirable el que cada persona, el que tú formes una comunidad para ayudar, es admirable. No, Muchísimas gracias a ti. Bueno,
Saludos a todos y que sigan teniendo un bonito resto de su día. Igual, Adiós. gracias. Bye bye.